En este video voy a hablar acerca de los protocolos de ruteo. Para entender qué son los protocolos de ruteo, primero es necesario entender qué hacen los enrutadores para poder determinar la ruta. Entonces, primero, mantienen una tabla de rutas y segundo, comparten periódicamente la información de rutas con otros enrutadores. ¿Qué contiene la tabla de rutas? Una entrada para cada red destino conocida que está asociada a un valor llamado métrica y a un apuntador hacia el siguiente enrutador para llegar a ese destino. ¿Qué tipos de algoritmos de enrutador existen? Existen dos: adaptativos o dinámicos y no adaptativos o estáticos. Los adaptativos toman en cuenta los cambios de la topología y otros. Los estáticos no toman en cuenta los cambios y las rutas se calculan manualmente para después ser introducidas en las tablas de rutas. Enrutado estático. Los usos de este enrutado son principalmente para esconder partes de una intranet. Esto le va a permitir al administrador especificar qué es o qué no es mostrado en una partición específica. Esto le brinda seguridad a la red. También es utilizado para probar un enlace particular a una red y es el mejor método para mantener las tablas de rutas cuando hay solo una ruta o camino a una red de destino en particular. Enrutado dinámico. Tiene dos funciones: mantener las tablas de rutas y la distribución temporizada de la información en forma de actualizaciones de rutas. Usaba los protocolos de enrutamiento para compartir la información de las rutas. Los protocolos de enrutamiento definen un conjunto de reglas usadas por el enrutador cuando éste se comunica con los enrutadores vecinos. ¿Cómo determina un enrutador la mejor ruta? Utiliza la tabla de rutas y evalúa la métrica. La ruta que escoge el enrutador es la que tiene la métrica menor. Entonces, ¿qué es una métrica? Es un valor generado por el enrutador o asignado por el administrador para cada ruta, tomando en cuenta los diferentes factores que la afectan y sus pesos correspondientes. ¿Cuáles son los componentes de esas métricas? Entonces, son el ancho de banda, el retardo, la carga, la confiabilidad, el número de saltos, los tics y los costos. ¿Cuáles son los objetivos de los protocolos de enrutamiento? El primero es tener una ruta óptima. Depende de la métrica y del peso asignado. La segunda, llegar a la simplicidad y eficiencia. Los recursos de cálculo son limitados. Tercero, brindar solidez. Cuarto, convergencia rápida y estabilidad. Y por último, flexibilidad. Debe adaptarse a los cambios. ¿Qué tipos de protocolos de enrutamiento existen? Existen dos tipos: los interiores y los exteriores. En los interiores se utilizan para enrutar información dentro de las redes que están bajo la administración común o un sistema autónomo, y en las exteriores se utilizan para intercambiar información de enrutamiento entre redes que no comparten una administración común, enrutar entre sistemas autónomos. Protocolos de enrutamiento interior y exterior. ¿Qué es un sistema autónomo? Es un grupo de redes bajo una misma administración que comparten una estrategia de enrutamiento común. Dependiendo del enfoque, esos protocolos se pueden clasificar en vector distancia. Dentro de este vector distancia existen el RIP y el IGRP. El estado del enlace existen OSPF, IS2IS y NLSP. También existen híbridos, como es el caso de EIGRP. Vamos a hablar un poco de los algoritmos de enrutado.
Existe el principio de optimidad, el enrutado del camino más corto, la inundación, enrutador vector distancia, enrutado de estado de enlace y el enrutado jerárquico. Para entender un poco más claramente qué es el principio de optimidad, podemos ver en la imagen A una subred bastante complicada, en donde no entendemos a simple vista cómo deberían viajar los paquetes para ser más óptimos entre cada nodo, y después de aplicar este principio de optimidad encontramos la imagen B, en donde ya es mucho más claro cuál debe ser la ruta que se debe tomar para ir de un nodo 1 a un nodo 2 a través de la red. Entonces aquí ya podemos ver que es mucho más claro el manejo de la información. Para el enrutado del camino más corto, uno de los algoritmos que se usa es el algoritmo de Dijkstra, que calcula cuál es la ruta más corta entre un nodo A y un nodo B, dentro de una red o dentro de un grafo. Enrutado vector distancia. Entonces tenemos la subred A y del otro lado, en la zona B, tenemos unas tablas en donde se calcularon ya los pesos de viajar desde un nodo A hacia el resto de los nodos de la red. Creación de la tabla de rutas. RIP. Entonces, como ya habíamos hablado, es un protocolo, pertenece al protocolo vector distancia. Fue el protocolo de la ARPANET y de la Internet. Actualmente es uno de los protocolos más difundidos y es soportado por diversos sistemas, tales como enrutadores de todos los fabricantes, servidores Windows 1000 y Linux. Usa los saltos como métrica única y tiene un límite de 16 saltos. IGRP también es un protocolo vector distancia, pero su propietario es Cisco, excepto el IGRP ISO. Fue diseñado como una mejora para RIP. Utiliza 4 parámetros para el cálculo de la métrica. Tiene mejoras para evitar los problemas típicos de los protocolos vector distancia. Las métricas que utiliza son el retardo de la intranetwork, el ancho de banda, la confiabilidad y la carga. Las características que mejoran la estabilidad de IGRP son las esperas, los horizontes divididos, las actualizaciones inversas y las actualizaciones flash. Aquí vemos una tabla en donde se compara RIP con IGRP. Vemos en la parte de métricas que RIP utiliza, como ya lo habíamos dicho, el número de saltos como métrica. IGRP utiliza el ancho de banda, la carga, el retardo y la confiabilidad. La cantidad de routers máxima en RIP son tan solo 15 y en IGRP 255.